Lo que estás a punto de escuchar parece imposible, pero sucedió. Un hombre entregó su último caballo, lo único de valor que le quedaba en el mundo, a una desconocida. Al día siguiente, ella regresó liderando un ejército. Esta es la historia de cómo un acto de generosidad cambió el destino de comunidades enteras. El sol del desierto de Sonora caía implacable cuando Miguel Ángel Contreras detuvo su caballo frente al pozo seco. Tenía 53 años, la piel curtida por décadas bajo ese mismo sol, y en ese momento solo le quedaba un caballo. Su rancho había sido devorado por la sequía más severa que la región había visto en 50 años. Las vacas murieron primero, luego los cultivos se convirtieron en polvo, y finalmente tuvo que vender todo lo demás para pagar deudas. El caballo era un semental alazán llamado Relámpago, de pelaje rojizo brillante y temperamento noble. Era lo último que le quedaba de valor, además de su honor. Miguel lo acarició con manos callosas mientras observaba el horizonte. Había recibido ofertas generosas por ese animal, ofertas que hubieran resuelto sus problemas inmediatos, pero siempre las rechazó. Relámpago no era solo un caballo, era su compañero, su último vínculo con la vida que alguna vez tuvo. Esa tarde, mientras cabalgaba por el camino polvoriento hacia el pueblo de Santa Elena, escuchó gritos desesperados. Espoleó a Relámpago y encontró una escena que le heló la sangre. 3 hombres armados acorralaban a una joven indígena contra las rocas. Ella no tendría más de 25 años, vestía ropa tradicional yaqui y en sus ojos había terror, pero también una fiereza que Miguel reconoció inmediatamente. Sin pensarlo 2 veces, Miguel desmontó y se interpuso entre los hombres y la mujer. Eran matones locales, conocidos por acosar a las comunidades indígenas de la región. El líder era un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, que se rió burlonamente ante la intervención del vaquero. Miguel no se movió. Su mano descansaba cerca del machete que llevaba en el cinturón, una herramienta de trabajo que podía convertirse en arma si era necesario. Los matones eran 3 contra 1 y estaban armados con pistolas, pero algo en la postura tranquila de Miguel los hizo dudar. Después de un tenso momento lleno de amenazas e insultos, los hombres se marcharon levantando polvo, advirtiendo que la próxima vez no habría vaquero que la salvara. Miguel se volvió hacia la joven, quien lo observaba con una mezcla de gratitud y desconfianza natural. Llevaba una mochila rasgada, de donde sobresalían hierbas medicinales y algunos vegetales. Había estado recolectando en las montañas. La joven se presentó como Yometzin, nombre que significa corazón de paloma en náhuatl. Aunque su pueblo era yaqui, su abuela había sido nahua. Miguel le ofreció llevarla a casa. Ella señaló hacia las montañas distantes donde vivía su comunidad. Era al menos 1 hora de camino a pie, y el sol comenzaba a descender. Durante el trayecto, Yometzin le contó la difícil situación de su gente. La sequía los había golpeado duramente, pero peor aún eran los constantes ataques de grupos que querían expulsarlos de sus tierras ancestrales para vender el territorio a empresas mineras. Su padre, el líder de la comunidad, había sido asesinado 3 meses atrás. Ahora ella y su madre intentaban mantener unida a la gente, pero sin recursos, sin protección, estaban al borde del colapso. Cuando llegaron al asentamiento yaqui, Miguel vio la verdadera magnitud de su situación. Eran unas 30 familias viviendo en condiciones precarias, niños con rostros demacrados, ancianos enfermos sin medicinas. La madre de Yometzin, una mujer de mirada intensa llamada Citlali, salió a recibirlos. Sus ojos evaluaron a Miguel con la sabiduría de quien ha visto demasiado sufrimiento y le agradeció por traer a su hija sana y salva.
Citlali intentó ofrecerle algo en agradecimiento, pero Miguel levantó una mano suavemente. Conocía el orgullo de estas personas, la importancia de la hospitalidad en su cultura, incluso cuando no tenían nada que ofrecer. Miró alrededor del campamento y vio lo que realmente necesitaban: esperanza, recursos, pero sobre todo una forma de defenderse y transportar agua desde los pozos distantes que aún funcionaban. Entonces Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. Les dijo que necesitaban un caballo y les ofreció a Relámpago. Yometzin y su madre lo miraron confundidas, sin poder creer lo que escuchaban. Miguel acarició el cuello de su compañero sintiendo un nudo en la garganta. Este animal había sido su amigo durante 8 años, lo había salvado de serpientes, lo había llevado a través de tormentas, había sido su consuelo en la soledad después de que su esposa muriera. Miguel explicó que el caballo era fuerte, sano y obediente. Podía cargar agua, ayudar a transportar a los enfermos y servir para patrullar y dar aviso cuando vinieran problemas. Citlali protestó diciendo que veían en sus ojos lo que ese animal significaba para él. Miguel respondió que precisamente por eso se lo daba. Lo que tiene valor verdadero es lo que vale la pena compartir, les dijo. Ellos lo necesitaban más que él. Desmontó y le entregó las riendas a Yometzin. La joven tenía lágrimas en los ojos. Miguel sacó su vieja montura, la que había pertenecido a su padre, y también se la dio. Pasó la siguiente hora enseñándole a Yometzin cómo manejar al caballo, cómo leer sus señales, cómo ganarse su respeto. Ella era una aprendiz natural, con manos suaves pero firmes. Relámpago pareció reconocer en ella a alguien digno de confianza. Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Miguel se preparó para partir. Citlali se acercó y le puso una mano en el hombro, diciéndole que lo que había hecho ese día no lo olvidarían jamás. Había pocos hombres como él en este mundo. Miguel simplemente respondió que solo había hecho lo correcto y les pidió que cuidaran de Relámpago y de sí mismos. Comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo. El camino era largo, al menos 4 horas a pie en la oscuridad creciente. Sus rodillas protestaban, su espalda dolía, pero había una extraña paz en su corazón. Por primera vez en meses, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Cuando llegó a su pequeña casa en las afueras de Santa Elena, era pasada la medianoche. El lugar estaba vacío, silencioso, sin el relincho de bienvenida de Relámpago. Miguel se sentó en el porche de madera desgastada y miró las estrellas. Se preguntó si había sido un viejo tonto, regalando lo último de valor que poseía. Mañana tendría que encontrar trabajo a pie, quizás en algún rancho cercano, si alguien contrataba a un hombre de su edad. Pero cuando cerró los ojos esa noche, durmió mejor de lo que había dormido en años. Al amanecer siguiente, fue despertado por un sonido extraño. Pasos, muchos pasos, voces hablando en español mezclado con yaqui. Miguel salió de su casa con el corazón acelerado, preguntándose si finalmente los problemas habían llegado a su puerta. Lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Frente a su casa había al menos 100 personas. Hombres, mujeres, algunos ancianos, jóvenes, todos de la comunidad yaqui y de otras comunidades indígenas vecinas. Llevaban herramientas, provisiones, algunos montaban caballos, otros burros. Y al frente del grupo estaba Yometzin, montada en Relámpago, con la postura de una verdadera líder. Citlali se adelantó acompañada de varios ancianos, con el cabello plateado y rostros marcados por la sabiduría. Le explicaron que anoche, después de que Miguel se fue, habían llamado a los consejos de las tribus cercanas. Les contaron lo que había hecho. Como un extraño, les dio lo más valioso que tenía sin esperar nada a cambio, solo porque era lo correcto. En sus tradiciones, tal acto de generosidad crea un vínculo sagrado. Uno de los ancianos, un hombre llamado Nachito,
con trenzas largas y ojos penetrantes, dio un paso adelante y le dijo a Miguel que había demostrado el verdadero significado del honor. No los conocía, no tenía razón para ayudarlos, pero lo hizo. Ahora ellos estaban ahí por él. Si esta lección de generosidad te conmovió, si crees en el poder de dar sin esperar nada a cambio, suscríbete al canal. Historias como esta nos recuerdan que todavía hay bondad en el mundo. Miguel no podía creer lo que veía. Nachito extendió su mano hacia él, y cuando Miguel la estrechó, sintió la fuerza y calidez de generaciones de resistencia. El anciano le explicó que durante siglos sus pueblos habían sido empujados, atacados, despojados, pero nunca olvidaban a quienes los trataban con dignidad. Miguel les había devuelto algo más valioso que un caballo. Les había devuelto la fe en que todavía hay bondad en este mundo. Yometzin desmontó de relámpago y caminó hacia Miguel. En sus manos llevaba un bastón ceremonial tallado con símbolos antiguos. Le contó que su padre lo había llevado como símbolo de liderazgo de su comunidad. Antes de morir, había dicho que debía entregarse a alguien que demostrara verdadero coraje y sacrificio. La noche anterior, el consejo había decidido unánimemente que ese alguien era Miguel. Miguel protestó diciendo que no era yaqui, ni siquiera indígena, que no podía aceptar tal honor. Pero Citlali le respondió que el liderazgo no se trata de sangre sino de carácter, y él tenía más carácter que muchos que presumían su linaje. Las personas comenzaron a compartir sus historias, explicándole a Miguel por qué habían venido. Los hombres jóvenes estaban cansados de ser acosados por matones que trabajaban para empresas mineras. Las mujeres compartieron cómo sus cultivos habían sido destruidos deliberadamente. Los ancianos hablaron de amenazas constantes, de intentos de expulsarlos de tierras donde sus ancestros habían vivido por siglos. Le dijeron que necesitaban a alguien que los ayudara a organizarse, alguien que entendiera cómo funciona el mundo, pero que respetara sus tradiciones, alguien que tuviera el valor de enfrentar la injusticia. Un joven llamado Tecari, con fuego en sus ojos, expresó la urgencia de su situación. Miguel sintió el peso de sus palabras. Durante toda su vida había sido un hombre simple, un vaquero que solo quería trabajar su tierra en paz. Nunca se imaginó como líder de nadie, mucho menos de un movimiento de resistencia indígena. Les confesó que no sabía si era la persona adecuada, que era solo un viejo vaquero que había perdido todo. Nachito respondió que precisamente por eso era perfecto. Miguel sabía lo que era perder, sabía lo que era el sufrimiento. Pero más importante, cuando no le quedaba nada, había elegido dar en lugar de tomar. Esa era la marca de un verdadero líder. Durante las siguientes horas, Miguel escuchó historia tras historia. Cada persona que había venido tenía su propio relato de injusticia, de abuso, de resistencia, pero en sus voces no había solo dolor, había también determinación. Estaban cansados de huir, cansados de esconderse, cansados de ver cómo sus comunidades se desmoronaban. Yometzin se adelantó con un mapa que había dibujado ella misma, mostrando la región, las diferentes comunidades, las rutas que usaban los matones, las ubicaciones de las empresas mineras que presionaban para tomar las tierras. Le explicó que necesitaban organización, comunicación entre comunidades, estrategia para defenderse sin recurrir a la violencia. Necesitaban a alguien que pudiera hablar con las autoridades, alguien que no pudieran ignorar o descartar fácilmente. Miguel estudió el mapa con atención. Su mente de ranchero, acostumbrada a planificar cosechas, gestionar recursos limitados y resolver problemas prácticos, comenzó a trabajar. Vio patrones, vio oportunidades, vio soluciones. Les dijo que si iban a hacer esto, lo harían de la manera correcta. Nada de violencia, a menos que fuera absolutamente necesario para defenderse.
Usarían la ley, la presión pública, la organización comunitaria. Demostrarían que tenían tanto derecho a estar ahí como cualquier empresa con dinero. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Miguel sintió algo despertar dentro de él, algo que pensó que había muerto con su rancho. Propósito. Estableció prioridades claras. Primero necesitaban documentación de todas las escrituras ancestrales, todos los testimonios de ocupación histórica. Segundo, necesitaban testigos dispuestos a declarar sobre los abusos. Tercero, necesitaban aliados fuera de las comunidades, gente en el pueblo, periodistas, abogados, si podían encontrarlos. Durante los siguientes días, la pequeña casa de Miguel se transformó en el centro de operaciones de un movimiento pacífico, pero determinado, de resistencia indígena. Personas iban y venían constantemente, trayendo documentos antiguos, guardados celosamente por generaciones, compartiendo información sobre abusos, organizándose en grupos de trabajo. Yometsin demostró ser una organizadora natural. Había estudiado en la ciudad durante algunos años antes de regresar a su comunidad, y su capacidad para moverse entre ambos mundos era invaluable. Coordinaba la comunicación entre diferentes comunidades mientras Miguel planificaba la estrategia. El primer desafío llegó más rápido de lo esperado. Un grupo de trabajadores de una empresa minera intentó bloquear el acceso a un pozo de agua que varias comunidades usaban. Era una táctica vieja. Controlar el agua era controlar a la gente. En el pasado, las comunidades habrían tenido que negociar desde una posición de debilidad o simplemente mudarse. Pero esta vez fue diferente. Miguel recibió la noticia a través del sistema de mensajeros que habían establecido. En menos de 2 horas, organizó una respuesta no violenta pero contundente. 60 personas llegaron al pozo. Hombres, mujeres, niños, ancianos. No llevaban armas, solo cubetas, documentos y cámaras. Algunos jóvenes habían traído teléfonos celulares que usaban como herramienta de documentación. Los trabajadores de la minera, solo 6 hombres con actitud intimidante, no esperaban esa respuesta. Miguel se adelantó explicando que ese pozo había sido usado por las comunidades indígenas durante más de 100 años. Tenían documentos que lo probaban, testimonios de ancianos que bebieron de esa agua cuando eran niños. El supervisor de los trabajadores intentó intimidarlos diciendo que era propiedad privada y que llamaría a la policía. Miguel respondió con calma que le encantaría explicarles a las autoridades cómo una empresa bloqueaba ilegalmente el acceso a un recurso vital, y que también le encantaría que los medios de comunicación lo supieran. El supervisor vaciló. Miguel había hecho su tarea. Las empresas mineras operaban en zona gris legal usando tácticas de intimidación, porque pocas personas tenían recursos para desafiarlas. Pero todo cambiaba cuando había documentación, testigos y evidencia en video. Después de una llamada telefónica tensa, el supervisor finalmente permitió el acceso al agua. La gente llenó sus cubetas con orden y dignidad, documentando todo. Yometsin había instruido a varios jóvenes sobre cómo grabar apropiadamente. Esa noche, los videos circulaban en redes sociales. Un periodista local de Hermosillo se contactó interesado en la historia. Una organización de derechos humanos en Ciudad de México ofreció apoyo legal. En la casa de Miguel, el grupo celebró modestamente. Pero Miguel no se relajó completamente. Sabía que esto era solo el comienzo. Las empresas tenían recursos, conexiones políticas, abogados caros. Esta pequeña victoria los haría más cautelosos, pero también más decididos. Les advirtió que habían ganado una batalla, pero la guerra sería larga. Nachito asintió gravemente y compartió su sabiduría diciendo que las victorias rápidas son como lluvias en el desierto, hermosas pero breves. La verdadera resistencia es como el mezquite,
Crece lentamente, pero sus raíces son tan profundas que ninguna sequía puede matarlo. Las semanas siguientes confirmaron los temores de Miguel. Las empresas mineras cambiaron de táctica con métodos más sofisticados y crueles. Llegaron abogados en trajes caros presentando demandas contra individuos específicos de las comunidades. Las acusaciones eran de invasión de propiedad, robo de agua, difamación. Eran demandas sin fundamento real, pero su propósito era agotar recursos, intimidar y crear miedo. Miguel pasaba noches enteras estudiando leyes que apenas entendía. Yometzin conseguía que abogados voluntarios de la ciudad revisaran documentos, pero eran pocos y sobrecargados de trabajo. Luego vinieron amenazas directas. Una noche quemaron la cosecha de una familia vocal en las protestas. Otra noche mataron animales de otra comunidad. Los ataques eran calculados, suficiente daño para aterrorizar, pero no tanto como para atraer atención nacional. Miguel sabía que intentaban provocarlos, hacerlos responder con violencia para justificar una represión mayor. En las reuniones nocturnas, algunos jóvenes hablaban de tomar armas. Miguel los entendía, sentía la misma furia, pero sabía que ese camino llevaría a su destrucción. Les explicaba pacientemente que si respondían con violencia, les darían exactamente lo que querían. Los convertirían en criminales y perderían cualquier simpatía pública ganada. Tekari preguntaba con frustración qué debían hacer entonces si solo observarían mientras destruían sus vidas. Miguel respondía que no, que documentarían todo, cada ataque, cada amenaza, cada acto de violencia. Construirían un caso tan sólido que cuando llegara a las autoridades correctas y a los medios correctos no pudieran ignorarlo. Pero mantener esa disciplina era cada vez más difícil. Había desacuerdos sobre estrategia, sobre decisiones, sobre compromiso aceptable. Miguel se encontró siendo mediador constante entre diferentes facciones, comunidades y generaciones. Una madrugada particularmente difícil, Miguel estaba solo en su porche cuando Citlali se sentó junto a él. Ella observó que estaba cansado. Miguel admitió estar exhausto, sin saber cuánto más podía continuar. Cada día traía un nuevo problema, una nueva crisis. Sentía que no avanzaban, solo sobrevivían. Citlali guardó silencio, mirando el cielo estrellado. Luego compartió que su esposo solía decir que el liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el coraje de seguir buscándolas cuando todos quieren rendirse. Miguel tenía ese coraje. Lo veía en cómo escuchaba, en cómo consideraba cada opinión, en cómo llevaba el peso de las comunidades sin quejarse. Miguel preguntó qué pasaría si no era suficiente, si fallaba. Citlali respondió que entonces habría fallado intentando hacer lo correcto, algo que pocos pueden decir de sus vidas. Pero ella no creía que fuera a fallar. Algo grande estaba por venir, algo que cambiaría todo. Sus palabras fueron proféticas. 2 días después llegó un mensaje crucial. Un reportero de un periódico nacional importante había visto los videos, investigado la situación y quería hacer una historia grande sobre las comunidades y su resistencia. Pero había una condición. Necesitaba acceso completo, entrevistas con todos, documentación de todo. Miguel reunió al consejo esa noche. Yometzin, Nachito, Citlali, Tekari y representantes de todas las comunidades estaban presentes. Era su oportunidad, pero también su mayor riesgo. Sería exponerse completamente sin saber si la historia sería simpática o los pintaría como problemáticos. La decisión no fue unánime, pero finalmente votaron a favor. Miguel estableció condiciones claras. El reportero podría documentar todo, pero las comunidades tendrían derecho a revisar el material para verificar exactitud, no para censura, sino para corrección de hechos. El periodista aceptó. Ricardo Zamora llegó 3 días después.
Era un hombre de 40 años, con cabello despeinado y ojos agudos que capturaban cada detalle. Había trabajado en zonas de conflicto, documentado violaciones de derechos humanos en varios estados. Su reputación era impecable. Durante 2 semanas, Ricardo vivió entre las comunidades. Asistió a reuniones, entrevistó a ancianos con historias de generaciones, documentó sitios de ataques, grabó testimonios de niños hablando sobre el miedo constante, pero lo más importante, capturó algo que las estadísticas nunca podrían: la humanidad de estas personas. Una tarde, Ricardo le preguntó a Miguel por qué arriesgaba todo por esta causa si no era indígena y no tenía conexión ancestral con esas tierras. Algunos dirían que no era su lucha. Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Admitió que Ricardo tenía razón, que no era yaqui, pero conocía la injusticia. Sabía lo que era perder todo porque alguien más poderoso lo quería. Había aprendido algo importante al dar su último caballo, que lo que nos hace humanos no es lo que poseemos, sino lo que estamos dispuestos a dar. Las comunidades le dieron propósito cuando no tenía nada. Ahora les daba su tiempo, energía y experiencia. No era caridad, era solidaridad. Ricardo asintió lentamente. Algo en esa respuesta resonó profundamente. Mientras tanto, las empresas mineras preparaban su propia narrativa. Miguel supo que planeaban presentar a las comunidades como obstáculos irracionales al progreso, como grupos que rechazaban empleos por apego sentimental a tradiciones obsoletas. Era una táctica clásica: controlar la narrativa antes de que la verdad pudiera establecerse. Miguel sabía que tenían que adelantarse y la historia de Ricardo era su mejor oportunidad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una de las comunidades más pequeñas, frustrada por la lentitud del proceso y agotada por ataques constantes, decidió tomar acción directa. Sin consultar con Miguel o el consejo, un grupo de jóvenes bloqueó el camino principal que las empresas usaban para transportar equipo. Cuando Miguel se enteró, supo inmediatamente que era un desastre en desarrollo. Corrió al sitio con Yometzin, encontrando a unos 20 jóvenes con Tekkari al frente, bloqueando el camino con piedras y troncos. Miguel les preguntó qué diablos hacían cuando habían acordado discutir todas las acciones primero. Tekkari respondió con frustración que estaban cansados de discutir. Mientras hablaban y planeaban, los atacaban. Era hora de mostrar fuerza. Miguel le dijo que eso no era fuerza, sino estupidez. Le daban a las empresas exactamente lo que necesitaban: evidencia de que eran agresores. Se meterían todos en la cárcel y perderían todo el apoyo construido. Tekkari respondió desafiante que tal vez valiera la pena, que al menos estarían haciendo algo. La discusión se calentaba cuando escucharon sirenas. La policía llegaba, probablemente con cámaras de las empresas mineras, listas para documentar indígenas violentos bloqueando el progreso. ¿Quieres saber cómo Miguel convirtió este desastre en su mayor victoria? Suscríbete ahora mismo, porque lo que está a punto de pasar cambiará todo. No te pierdas cómo termina esta historia. Miguel tomó una decisión en fracciones de segundo. Le dijo urgentemente a Yometzin que llamara a Ricardo con su cámara y que trajera a ancianos, madres con niños, a todos los que pudieran llegar en 10 minutos. Luego se paró frente a Tekkari, mirándolo directamente a los ojos. Le dijo que si iba a hacer esto lo hiciera bien. Nada de violencia, nada de gritos, nada de provocaciones. Cuando llegara la policía, se sentarían pacíficamente, todos, y dejarían que Miguel hablara. Tekkari dudó, pero finalmente asintió. Los jóvenes comenzaron a sentarse en el camino, formando una línea humana. En menos de 10 minutos llegaron más personas: ancianos, mujeres, niños. Se sentaron junto a los jóvenes, transformando un bloqueo impulsivo en una protesta pacífica organizada. Cuando la policía llegó,
encontraron no un grupo de agitadores violentos, sino familias enteras sentadas pacíficamente. Y junto a ellos estaba Ricardo con su cámara documentando todo. El comandante de policía era un hombre mayor llamado Benítez, que Miguel conocía de años atrás. Sus ojos se encontraron y Miguel pudo ver la incomodidad en su rostro. Benítez le pidió a Miguel que no lo hiciera hacer esto. Miguel respondió calmadamente que esas personas ejercían su derecho constitucional a la protesta pacífica. No había violencia, no había destrucción de propiedad, solo gente sentada en un camino público. Benítez argumentó que bloqueaban tránsito comercial, que eso era ilegal. Ricardo intervino con su cámara capturando cada palabra, preguntó qué más era ilegal: amenazar comunidades indígenas, destruir sus cultivos, contaminar sus fuentes de agua. Tenía documentación de todo eso. ¿Por qué la policía nunca respondía a esas llamadas? Benítez se quedó sin palabras. Los oficiales jóvenes esperaban órdenes, pero nadie quería ser el primero en arrastrar abuelas y niños frente a cámaras. Miguel propuso que les dieran 24 horas. Al día siguiente a esa hora, si no habían llegado a ningún acuerdo, se irían pacíficamente. Benítez consideró la propuesta, hizo llamadas rápidas y habló con superiores. Finalmente aceptó darles hasta el mediodía siguiente. Cuando la policía se fue, Miguel se permitió exhalar. Habían ganado tiempo, pero necesitaban un milagro. El milagro llegó en forma de una avalancha de apoyo público. Los videos de la protesta pacífica capturados por Ricardo se volvieron virales. Miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles vieron las imágenes. Familias indígenas sentadas dignamente, ancianos con rostros marcados por el tiempo, niños tomados de la mano de sus padres, todos defendiendo pacíficamente su derecho a existir en sus tierras ancestrales. Organizaciones de derechos humanos internacionales emitieron comunicados de apoyo. Académicos publicaron artículos sobre la historia de las comunidades yaquis. Activistas de todo México organizaron protestas solidarias. El verdadero punto de inflexión llegó cuando un famoso músico mexicano, originario de Sonora, compartió el video con sus millones de seguidores, acompañado de un mensaje poderoso sobre proteger las comunidades indígenas. De repente, esto ya no era una disputa local, era un tema nacional. A la mañana siguiente, mucho antes del mediodía límite, una caravana llegó. No eran empresas mineras ni policías. Eran autobuses llenos de personas de todo el estado, de ciudades lejanas, estudiantes, activistas, familias ordinarias que habían visto los videos y decidieron ser parte de esto. El camino bloqueado se convirtió en un mar de personas. Miles de ellas cantaban canciones tradicionales yaquis que ancianos enseñaban a recién llegados. Compartían comida, sostenían carteles con mensajes de apoyo. Miguel se paró en el centro de todo, abrumado. Yometzin estaba junto a él con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le dijo que viera lo que había hecho. Cuando entregó su caballo, no solo salvó a una persona, inició algo que nadie podía detener ahora. Nachito se acercó apoyándose en su bastón. Dijo que ese era el ejército que habían prometido, no uno de violencia, sino de solidaridad. No llegó liderando con armas, sino con corazones. Las empresas mineras, enfrentadas a esta ola masiva de atención pública y presión, finalmente enviaron representantes para negociar. No desde una posición de fuerza, sino desde una de necesidad de controlar el daño a su reputación. Las negociaciones duraron semanas, pero finalmente resultaron en un acuerdo histórico. Las comunidades conservarían sus tierras ancestrales, las empresas operarían solo en áreas acordadas mutuamente, y se establecería un fondo para desarrollo comunitario financiado por las empresas. No era perfecto, nunca lo sería, pero era un comienzo. Meses después, Miguel estaba de nuevo en su porche, pero ya no estaba solo.
Su pequeña casa se había convertido en un centro comunitario permanente. Yometzin había establecido una escuela allí, enseñando tanto español como yaqui, asegurando que los niños crecieran bilingües y orgullosos de ambas culturas. Relámpago pastaba pacíficamente en un corral cercano. Yometzin lo había cuidado bien, y el caballo se había convertido en un símbolo del movimiento, el regalo que inició todo. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el desierto de dorado, una joven pareja llegó a la casa. Venían de una comunidad indígena en Chiapas, en el otro extremo del país. Habían oído la historia de Miguel y las comunidades de Sonora, y necesitaban ayuda con su propia lucha contra la explotación de recursos. Miguel los invitó a sentarse, les ofreció agua y comenzó a escuchar su historia, porque eso era lo que hacía ahora. Escuchaba, aconsejaba, conectaba a personas que luchaban por justicia con recursos y estrategias que podrían ayudarles. Citlali pasó junto a él, colocando una mano en su hombro con afecto. Le preguntó si recordaba cuando había dicho que era solo un viejo vaquero que perdió todo. Miguel sonrió. Le parecía otra vida. Citlali le respondió que era porque había sido otra vida. Perdió un rancho, pero encontró un propósito. Perdió un caballo, pero ganó un ejército. Y lo más importante, recordó que dar es más poderoso que tomar. Si esta historia te inspiró, si crees que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo, suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la generosidad siempre vence al egoísmo, y que cuando damos lo mejor de nosotros, recibimos algo mucho más valioso a cambio. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto, Miguel miró alrededor de su mundo transformado. No tenía riquezas materiales. Su espalda todavía dolía. Sus manos seguían siendo callosas y cada día traía nuevos desafíos. Pero tenía algo más valioso. Una familia extendida de comunidades que se apoyaban mutuamente. Un movimiento que había inspirado cambio real. Y el conocimiento de que un solo acto de generosidad, por pequeño que parezca, puede iniciar una revolución de bondad. Relámpago relinchó suavemente en la distancia, como si estuviera de acuerdo. Y Miguel, el viejo vaquero que dio su último caballo y recibió un ejército a cambio, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo.